El ex vicepresidente David Weissman está con nosotros y le agradecemos muchísimo su visita. ¿Cómo está, señor Weissman? Gracias por estar aquí. Me contaba antes de empezar a hablar de Toledo y quería compartirlo con los televidentes que usted sigue trabajando porque salió de la política y tiene que seguir trabajando para vivir. Así es. Salí de la política limpio, tal cual como ingresé. Como fueran así todos los políticos. Sin embargo, usted no supo ver, y aquí entro al tema difícil, que su compañero de ruta, su principal compañero, que era Alejandro Toledo, no compartía sus mismos valores. ¿Usted nunca vio algo raro en Alejandro Toledo al principio de su viaje, por llamarlo de alguna manera? No, nunca. ¿Siempre creyó que era honesto? Sí, 100%. Él tenía una particularidad justamente muy especial, como un actor. Parece que había estudiado la mejor forma de ser una persona que no cumple con sus ofrecimientos, que su espíritu natural es ser mentiroso. ¿Y cuándo descubrió eso? Porque digamos que el país empezó a descubrirlo relativamente pronto, cuando rechazó reconocer a su hija, o en general cuando se dieron estos escándalos en los cuales desaparecía y daba explicaciones un poco jaladas de los pelos. ¿Cuándo empezó usted a sentir que ahí había algo que no estaba bien? Bueno, eso fue ya al segundo año. ¿Y cómo lo enfrentó? Bueno, le puedo demostrar con los periódicos de aquella época, los canales de televisión, la radio, todas las críticas que yo hacía. Casi yo era el único en el partido, porque yo soy fundador del partido Perú Posible, que cambió de nombre de País Posible a Perú Posible, y entonces era el único que yo le hacía críticas internas que no eran aceptadas por él y mucho menos por Elian Carr. Mucho menos. Mucho menos. Entonces, a la primera persona enemiga en el partido que yo me gané fue a Elian Carr, ya comenzando el segundo año. Así fue rápidamente. Y ahí ya comencé a ver, sobre todo, el primer indicio de inmoralidad y de corrupción era tomar un avión, el avión del Estado, el avión presidencial, usarlo para ir de un viaje de Lima a Punta Sal, para divertirse, porque si fuese a trabajar, a hacer cosas por el bien de la región, en este caso el norte, enhorabuena, pero si se va a divertirse, yo sabía que se iba a ir, entonces me oponía a eso, le daba consejos, no lo hagas, Alejandro, en fin, le decía mil cosas. Pero nunca le hizo caso. Jamás. Estamos regresando todo ese tiempo porque quizá muchos de nuestros televidentes no tienen ni siquiera la edad para tener estas memorias. Así es. Usted ha declarado últimamente cosas muy fuertes ya contra Toledo, que quisiera recibirlo, quisiera decirle en su cara, declaró para Cuarto Poder que quisiera decirle muchas cosas. Luego se ha moderado un poco. ¿Qué es lo que cree que podría decirle a Alejandro Toledo ahora que parece que ya va a venir? Sí, estoy muy atento a esa venida. Yo tengo muchas cosas por decirle, pero lo que sí lo he dicho públicamente ya es que yo le voy a decir: oye, sinvergüenza, ¿por qué nos engañaste de esa forma tan vil? ¿Por qué nos estafaste? ¿Por qué quebraste las ilusiones más grandes de millones de personas que votaron por ti? Los votos fueron millones y que creyeron en todo lo que tú nos vendiste a todos, porque me incluyo como persona engañada, estafada. ¿Usted le creyó que era un peruano, un ejemplo de éxito, un peruano que había venido desde lo más humilde, digamos, y que había llegado incluso a tener títulos importantes y estudiar en el extranjero? ¿Usted le creyó todo? Le creí todo. Y otra cosa más. En una oportunidad nos llevó a un grupo de personas a conocer su casa, donde él vivió cuando era niño y luego joven cuando estudiaba. Una casa muy pequeña. En Cabana. En Cabana, para enseñarnos cómo había sido su vida y su pobreza
y nos conmovió a todos. Pero después se ha descubierto que en realidad su periodo de pobreza duró menos que lo que él decía y que fue favorecido desde bastante joven por personas extranjeras que, conmovidas por su situación o su simpatía en ese momento, lo ayudaron desde el principio, ¿no? Puede ser, pero es conmovedor ver un cuartito con muestras, señales, pruebas, las paredes quemadas, porque ahí pegaba las velas para poder estudiar de noche. ¿No duda usted ahora, después de todo lo que sabe de él, incluso que esa haya sido su casa de verdad? ¿O sí le cree que esa fue su casa de verdad? Yo sí le creo que... Porque hasta sobre la muerte de su madre creo que mintió. Sí, sí, pero eso sí fue 100% cierto. Eso sí fue 100% cierto. Por muchas investigaciones que hicimos y que sabíamos también por el mismo pueblo que estaba en la zona. Ahora bien, cuando él empieza ya a entrar en actos de corrupción, se vincula con algunos personajes de la comunidad judía, como el señor Joseph Maiman, se ve involucrado el señor Danón también. Usted nunca percibió, la comunidad judía es muy pequeña. ¿Cierto? ¿Usted nunca percibió algo extraño ahí, en ese momento? No, nunca percibí nada extraño ahí. Pero usted sospechaba que algo raro había con lo de Odebrecht, ¿no? Porque Sin usted ha declarado... ninguna duda, sin ninguna duda. Que había una, no, que había muchas. Pero le voy a contar esto, que es cuénteme. importantísimo. Usted sabe que muy prontito perdimos a nuestro primer vicepresidente. Sí, claro. Muy prontito. Raúl Díaz Canseco, ¿verdad? Raúl Díaz Canseco. Y quien asumía ya la única vicepresidencia era usted, yo. claro. Yo le pedí a Alejandro Toledo al comienzo tener una oficina de despacho en Palacio. Me lo negó. ¿Se lo negó? Sí, rotundamente. ¿Por qué? Solamente le dije, ¿por qué tiene mi amigo Raúl y yo no? No, me y lo además negó. que usted era el único que era, ahora, después de que había salido el otro. Así es, así es. Y le Pero- negó una oficina. Entonces, él no quería tenerlo cerca. Exactamente. Entonces, bueno, ya no le hice caso. Yo concurría al principio, me invitaban a los consejos de ministros. Luego, cuando quedé solo, ya por obligación me tenían que tener ahí. Pero usted sabe que él viajaba muchísimo. Sí. Yo he tenido un año de la presidencia encargado como presidente de la Ha República. llegado a sumar un año. Un año llegué a sumar. Y ahí, en esos momentos, ¿no lograba descubrir irregularidades? Le cuento. Cuénteme. La oficina de despacho del presidente de la República, muy confortable en todo sentido, donde cuando se iba de viaje en un principio y se quedaba el primer vicepresidente, Tenía que ocupar, despachaba en esa exacto, oficina. tenía que ocupar esa oficina, sí. Bueno, cuando me tocó a mí, él cerraba las oficinas, cerraba todos los ambientes donde él despachaba y atendía a su vez a personajes que iban a visitarlo. Y yo tenía que despachar en cualquier... ¿Y a usted eso no le pareció tremendamente sospechoso en su momento? No Que le solamente- cerrara la oficina, que le... Además, ¿cómo iba a gobernar? O sea, No tenía baño. no le dejaba ni el baño. Yo tenía que caminar 200, 300 metros para buscar un baño de la seguridad del ingreso de Palacio por la puerta falsa, vamos a decir. Eso hasta es un maltrato, ¿no cree que de alguna Tenía manera pleitos quería- muy fuertes con él. Muy, muy, muy fuertes. No crea que era una cosa que fue fácil para mí. Usted ha declarado algo que es, digamos, es algo que se dice a voces, que el problema de Alejandro Toledo con el alcoholismo es ya una enfermedad. Sí, ¿En esa época también lo era? Digamos, ¿gobernaba alcoholizado? sí. Hubieron muchas oportunidades que él se quedaba a dormir en Palacio, pero se quedaba a dormir en estado etílico. Entonces los ¿Casi de coma etílico, me está diciendo? Casi, sí, claro, porque lo sacaban dos personas ya casi arrastrando los pies a las 6 de la mañana, para que no lo ¿Y con vean. quién bebía en Palacio hasta las 6 de la mañana? Desconozco. Lo que pasa es otra cosa. Casi todas las noches en el segundo piso de Palacio habían reuniones
donde había mesas de billar, Reuniones de juego, no de trabajo. mesas de billas y de trago y de comida. ¿Y de mujeres? No, no, no. Eso no Nada, vio, ya. nada de mujeres. Y de cafecitos, té, de todo que se puede imaginar un ser humano. Hacer una fiesta. Una fiesta. Eso era. ¿Y la señora Carp qué decía de esto? ¿O participaba de la fiesta? No, nunca participó ella, nunca, nunca. Ella no vivía en Palacio, tampoco Alejandro vivía en Palacio. Solo se quedaba Así. Y yo concurrí, a varias de estas reuniones. varias veces concurrí, pero tenía un problema, yo desentonaba. Yo no tomo, Ya. yo tomo en una actividad eventual, en una invitación, en una fiesta. Y con medida, me imagino. Exactamente, pero no encajaba ahí yo. ¿Y se veían personajes sospechosos en estas reuniones? Digamos, yo le pregunté hace un rato si empezó a sospechar que había algo irregular con lo de Odebrecht antes de que se destapara el problema. En este tipo de reuniones usted veía personajes sospechosos que podían tener que ver con estos acuerdos que al final luego se ha descubierto que hay, por lo menos la acusación habla de más de 35 millones de dólares de sobornos. Efectivamente, no sé, no le puedo llamar personajes sospechosos, pero sí personajes desconocidos. Yo he estado 2 años antes de que salgamos presidente, casi 4 años antes de que salga elegido presidente Alejandro Toledo. Porque yo primero salí elegido congresista, perdimos las elecciones presidenciales, el Congreso duró 2 años, yo fui presidente de la comisión investigadora del caso Fujimori y Montesinos, etcétera. Digamos, usted tenía una experiencia previa a la llegada al gobierno. ¿No es cierto? Nunca conocí durante todo ese tramo a personas que después conocí sorpresivamente cuando salió elegido presidente de la República Alejandro. Comenzaron a haber personas desconocidas en su entorno. Que se le acercaron. Ahora bien, algunas personas han declarado, creo que usted también comparte esa opinión, que podrían haber personas que no quieren que Alejandro Toledo sea traído al Perú porque creen que puede hablar. Pero yo me preguntaba, si estamos hablando de organizaciones criminales, se supone que la cabeza era Alejandro Toledo, ¿a quién más podría echar, digamos? Si todos los empresarios que han estado involucrados también están acusados de alguna manera, han estado involucrados en los juicios. ¿Existe alguna persona, cree usted, de la que Alejandro Toledo podría hablar o acusar que todavía no se ha visto involucrada en estos casos? 100%. Sí existe, no una. Existen varias. Entonces, ¿cree usted que con la venida de Alejandro Toledo, podrían agregarse nombres? Sería de empresarios, evidentemente, porque estamos hablando de obras enormes. Sí, tanto nacionales como extranjeras. Tanto nacionales como extranjeras. Entonces, ¿usted cree que podrían haber nombres que se agregarían a las listas? Sí. Y no es una lista pequeña. ¿Y cree que Alejandro Toledo, si, como parece, es traído al Perú, va a hablar, conociéndolo usted? Conociéndolo, yo sí estoy seguro que va a hablar. Todo está condicionado a qué cosa es lo que el Ministerio Público le va a ofrecer y el Poder Judicial va a cumplir con ofrecerle. ¿Pero usted cree que le van a ofrecer algo? Porque dicen que ya están preparando la celda en Barbadillo y digamos que en Barbadillo los ofrecimientos son básicamente un huerto, muchas visitas al día y un lugar cómodo, es casi una prisión domiciliaria. ¿Cree que le van a ofrecer algo más que lo que tienen Fujimori y Castillo? No, no solo me refiero a eso, me refiero a otra cosa más importante. Más importante. ¿Qué es? Que él se someta a la confesión sincera. Y yo creo que él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque si no tiene un juicio de 20 años, mire usted la edad que tiene él. Pero aún acogiéndose a una confesión, le esperaría una condena de por lo menos 15 años. No creo. ¿No cree? Yo creo. Yo en otras. O sea, ¿usted cree que él podría negociar una condena menor si confiesa todo? Yo creo que todo depende de la inteligencia del Ministerio Público. Y si le hacen ver que para el país es muy sano y responsable que no solamente caigan otras personas, sino que devuelvan plata
No estamos viendo la pobreza que tenemos hoy día después de más de 35 años de firmar un TLC falso, un TLC irregular, que no nos ayudó en nada, que se mintió en todo y que participó ¿No cree él. usted en el libre comercio? Creo en el libre comercio que no existe. Ya. Esto no es un libre comercio. Este es un libertinaje de monopolios y oligopolios, que es totalmente diferente. O sea que usted también cree que hubo corrupción alrededor de la firma de los tratados de libre comercio. Sin ninguna duda. ¿Y cree Y que el Alejandro primero que Toledo cometió podría eso- confesar algo respecto a eso? ¿Perdón? ¿Cree que Alejandro Toledo podría confesar algo respecto a eso también? Estoy seguro. Porque eso lo conozco a profundidad. Yo fui un luchador en contra. Y ahí están todos los periódicos, la televisión y la radio, en contra de la firma del TLC, inclusive con Estados Unidos, en la forma que se quería hacer. Yo decía, TLC sí, pero así no. Ese era mi lema. Está en todos los periódicos de la época, en la radio y la televisión del Perú. ¿Y por qué fue entonces que su presidente, porque usted era el vicepresidente, pero tenía a su presidente al costado, ¿por qué no le hacía, por qué no lo escuchaba en esas cosas? Excelente pregunta. Porque ya estaba rodeado de otros intereses. Ya habían empresarios nacionales y extranjeros poderosos. Y no solamente eso, también habían ministros con esos intereses. También habían congresistas con esos intereses. ¿Esos intereses se refiere a intereses de personas que tenían negocios que podían verse beneficiados con eso o se refiere a personas que eran sobornadas para tomar ciertas decisiones políticas? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y usted ha sido llamado por la Fiscalía para declarar y para profundizar en estas cosas que nos está contando? Una vez fui a la Fiscalía, pero yo no tengo las pruebas. Ya. Lo que le estoy diciendo Es lo que percibió. no solamente lo que percibí, sino lo que hizo Alejandro Toledo. Estamos hablando del señor Alejandro Toledo. El caso de Alejandro Toledo, se lo voy a decir en dos palabras, una sola cosita nada más. Él fue invitado a la China, más o menos entre el tercer y cuarto año de gobierno, aproximadamente. Y antes de ir, como yo me tenía que quedar encargado de la presidencia, yo tenía unos rumrunes ya, porque todo se sabe al final, de que él se iba y iba a reconocer a la China como economía de mercado. En ese momento ningún país había reconocido, salvo Chile. ¿Y usted cree que había algo irregular allí? Totalmente, totalmente. ¿Pero algún beneficio personal, digamos, por el cual él pudiera ser acusado? Directo, No tengo la beneficio menor duda, económico. no tengo la menor duda conociendo a Alejandro Toledo. Después de todo, Yo al quisiera, final, solo me queda tiempo para hacerle una pregunta y usted ha dado a entender que, más allá de que quiere verlo cuando venga, ha dado a entender que cree que él no va a resistir una prisión y que por eso es que él hablaría. Así Cuando es. usted dice que cree que no resistiría una prisión, ¿cree que de verdad su condición de salud es tan frágil como para literalmente no sobrevivir? no. Su condición de salud es normal. Yo no voy a decir que es excelente o mala o buena. Porque se ha hablado de que tiene un cáncer, que toma 11 pastillas al día. Bueno, eso lo determinará la medicina, los médicos, lo puede determinar el Poder Judicial de Estados Unidos y de acá. ¿Pero a qué se refiere usted Eso yo cuando lo dice que él respeto. no va a resistir la prisión y que por eso cree que va a hablar? ¿Qué cosa no va a resistir en él? ¿Su espíritu? ¿Su cuerpo? Le voy a decir. Cuando él me busca a mí para integrarme al partido, una de las cosas que yo le dije, Alejandro, vamos a luchar contra una persona, dictador y mentiroso también y corrupto, que ingresó a la presidencia de la República el señor Fujimori con un lema: honradez, tecnología y trabajo. Y nos metió la puñalada por atrás. ¿Te afilias a eso conmigo? Dame la mano, me dijo.
Y lo traicionó. Y me traicionó. Y traicionó al país entero. Honradez, tecnología y trabajo. Sí. Eslogan de Fujimori. Y por eso entré y luché. ¿Para que haga lo que hizo? Bueno, vamos a ver. El viernes se supone que se tiene que entregar a las 11 de la mañana. Muchas gracias, señor David Weissman, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a ver qué sucede.